Buenos días, tardes o noche, profesor. Hoy vengo a explicarle todos los temas del parcial en el cual se transcurrió todo este parcial. Empecemos por conexión a base de datos. Para eso necesitamos de la clase cConnectLI, la cual se, se hizo o se creó con fin de conectar a una base de datos, la cual es local. Esta clase nos pide como parámetros cuatro atributos que son el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y una contraseña del usuario. Estos los establecemos dentro del método constructor de la clase para que cuando sea usada o sea implementada, sea cargada automáticamente. Después de eso, los asignamos a cada variable que pasamos como parámetro dentro de sus atributos privados. Después, gracias al atributo privado cone, se iguala a un método MySQL Connect, el cual se encarga de establecer una conexión con una base de datos local, la cual pide tres parámetros: el servidor, el usuario y la contraseña del usuario. Después de haber validado eso, se creará se seleccionará la base de datos, que para eso necesitamos el método MySQL SelectDB, el cual pide como parámetro la conexión, que es MySQL Connect, y el nombre de la base de datos. Una vez cargado esto, tenemos los métodos que serán internos de la clase para poderlos reutilizar en otras clases externas, el cual es registro BD. Este registro o esta función se encarga de hacer queries o hacer líneas de instrucción dentro del lenguaje SQL, el cual pide como parámetro los campos que se van a insertar dentro de la tabla y por medio de variables llamadas query, que son variables locales, se concatenarán con los atributos de cada valor que se le dé dentro de las diferentes clases en las que se reutilizará este método. Una vez que crea toda la instrucción, nos devolverá un valor booleano. Se me olvidó. Esto se hace a partir de MySQL Query, el cual esta función nos ayuda a poder implementar toda esta instrucción dentro de la sintaxis SQL. Esto pide, como ya se sabe, la conexión, que es con y el query que le estamos pasando, o sea, toda la instrucción. Y esto al final, ahora sí, devolverá un valor booleano. También tenemos una función de consulta, la cual pide como parámetro una clave, el cual selecciona, gracias a esa clave, seleccionará todos los campos de la tabla y los devolverá. Y como se había mostrado en el anterior método, es prácticamente lo mismo, solo que con distintas instrucciones, que es select from, el nombre de la tabla, que para eso se utilizó setTable, y de por sí cuando lo utilizamos se carga desde el constructor de cada clase. A partir del setTable se utiliza para darle el nombre a la tabla. Por ejemplo, en nuestra tabla de usuarios, que sería tbusuaris, se le pasaría como parámetro el nombre de la tabla. Después se pondría la instrucción de cada query, y ya es donde se concatenan los valores, que es para poderlo imprimir en el lenguaje de SQL. Una vez que se pasa todo el query, hacemos lo mismo. Gracias a MySQLi se hace la conexión y se inserta todo eso dentro del lenguaje. Y se utiliza otra función, que es MySQLi fetch row, el cual se encarga de asignarle un índice a cada columna o a cada columna de cada registro. Por ejemplo, la primer columna, que sería 0, la segunda columna, que sería 1, y así dándole un identificador a cada uno. Después, esto retornaría el resultado de cada query y nos retornaría el valor de los que buscamos. Una vez explicado esto, nos podemos ir a su usuario, el cual se encarga de hacer un registro. Bueno, tiene distintos métodos, pero también se reutiliza el objeto de se conecta, el cual se pasa como parámetro el servidor, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y una contraseña. Una vez que se carga una vez que se carga el objeto dentro del constructor,
tenemos que una función llamada registrar uso, el cual hace un arreglo tipo asociativo, el cual asocia dentro de cada tabla, o bueno, dentro del arreglo, el nombre, que sería en la columna, el nombre de la columna, que sería corusu, el valor, que es el atributo privado que se le pasa, y el tipo. Este tipo es uno, tipo cadena, porque tenemos repartido como tipo 1, tipo cadena, tipo 2, tipo numérico y tipo 3, que sería tipo de fecha. Una vez que se pasa todo el arreglo asociativo, se hace una sentencia en la cual se accede al método de registro ED que hace el query y ya los inserta o los concatena dentro de la instrucción, pasándole el arreglo. Una vez que se hace esto, bandera pasa a ser un valor true y se retornaría su valor que es booleano. Para, para poder registrar esto, solamente nos iríamos a crear cuenta. Hacemos un ejemplo, por ejemplo, Oscar Díaz Wayne. Se le pondría una fecha de nacimiento. Estos valores, si se dan cuenta, son los valores que se les pasa en los atributos de ese usuario. Gracias. Y una vez que se registran todos los campos, nos manda el aviso de usuario creado y si revisamos dentro de TV usuarios, aquí está el correo y la contraseña, los datos que ingresamos. ¿Ok? Para explicar el siguiente ejemplo o de lo que se modificó dentro de este parcial, tendremos que cambiar el tipo de estatus a 2, que sería el cliente. ¿Ok? Una vez que ya tenemos creada la cuenta, solamente ponemos el correo y la contraseña. Y ya, nos inicia una sesión, nos crea el objeto de sesión. ¿Esto cómo lo hace? Bueno, en realidad esto ya lo habíamos explicado desde anteriores parciales, pero lo único que cambió fue la conexión a base de datos. Si se dan cuenta, tenemos dentro del get objeto, se crea un objeto, vaya la redundancia, de setConnectLI, pasándole los mismos datos que habíamos creado y se le pasa setTable, que se me había olvidado mencionar dentro de ese usuario. También se pasa el setTable y se pasa el nombre de la tabla. Una vez que se pasa el nombre de la tabla, ya se puede, se haría casi lo mismo porque gracias al arreglo asociativo con la columna y el valor, es que se pasaría el identificador dentro del objeto. Esto a través del método consulta, gracias al objeto de setConnectLI, se le pasaría el arreglo que creamos aquí, que pasaría como identificador el correo del usuario. En caso de ser real o en caso de haber coincidido con un correo, devolverá todo el arreglo que se mencionaba dentro de setConnectLI y establecerá todos los valores y nos podrá arrojar dentro del menú. Bueno, esto fue lo de la sesión. Ahora sí, empezaremos con lo de los productos. Como se dan cuenta, podemos ya también registrar nuevos productos, pero primero iniciaremos desde agregar carritos. Si se dan cuenta, podemos seleccionar un producto y agregarlo al carrito, y así varias veces. Aquí. Y a ver si tenemos otra opción que es ver carrito, el cual nos da el SKU, nos da el nombre del producto y el precio. Y esto hace el cálculo de toda la suma de lo que hemos ido agregando al carrito. Tenemos un subtotal que es la suma en total y después tenemos un cálculo por medio del IVA, el cual se le adicionará el IVA a cada producto, que es como el 1.16%. Y esto lo hacemos gracias al script de cproductos, que ahorita explicaremos lo de agregar, pero también tenemos el de mostrar uno, gracias a este método, el cual también utiliza un arreglo asociativo, que es con el valor SKU, que es su valor único, y se utiliza el método consulta, el cual pasaría todo, pues todos los valores, y es lo que nos muestra aquí. Todo esto es lo que nos muestra desde la base de datos ya. Ahora, después de explicar este método, nos pasaríamos a cbolsa. En cbolsa, ¿qué es lo que hacemos? Es asociar el cliente con el,
con el producto, lo cual esto ya lo habíamos explicado desde el parcial pasado. Y ahora, gracias a esta clase y a la de ese catálogo y a la de ese cliente también, es que se asocia con ese carrito o bueno, ese bolsa. Si se dan cuenta, desde ese bolsa es que asociábamos todo esto, pero ahora lo hacemos con conexión a base de datos, porque esto es lo que lo saca. Y aquí está la función donde calcula el IVA, que es el subtotal, que va a ir agregando los precios, se le va a ir adicionando lo del 1.16 del IVA. Una vez mostrado esto, nos vamos a vista bolsa, que lo que hace vista bolsa es más que nada, bueno, esto es parte del diseño y crea un arreglo en la cual se crea la cookie. Dentro de la cookie es donde vamos a ir almacenando esos datos de la compra. Una vez que esta cookie se muera o termine su tiempo de vida, las compras desaparecerán y se vaciarán de cada uno. Una vez que esto también valida que el objeto obviamente esté creado, el de sesión, que una sesión esté abierta. Y bueno, es aquí donde explicamos lo del cliente, que se crea un objeto de cliente de C bolsa y se le pasa como parámetro el cliente y el arreglo de productos. Una vez que todo está implementado, por medio de un for each, se accede por medio del objeto, del objeto carro, se accede al mostrar carrito, que es más que nada mostrar toda la lista de los productos que se han ido agregando y se le pasa el arreglo de cada producto o la columna de cada producto. Y aquí es donde se muestra. Se muestra por medio de tablas. ¿Qué es lo que hace? Bueno, mostrar el SKU del producto, el título del producto y el precio del producto, al igual que aquí, el SKU, el nombre y el precio. Bueno, aparte de haber agregado esto del carrito, haberlo implementado, también implementamos lo de poder mostrar los datos del usuario y poder agregar su país y su estado. Y también poder agregar esto extra. Pero bueno, para explicar esto, nos iríamos a vista registro, que pues lo más que haríamos sería algo similar a lo que hicimos a lo de producto cuando se consulta o cuando se quiere editar, que es validar si el objeto existe, o sea, el objeto de sesión existe y si es diferente de nulo, que no llegue vacío, se obtendrá cada valor de cada producto, por ejemplo, el nombre, de cada usuario, por ejemplo, el nombre, el apellido paterno, apellido materno, la contraseña y así. Y para lo del país, bueno, esto para los campos adicionales que se agregan, como el teléfono, la dirección, el código postal, se ocupó una sentencia, la cual por el medio del método getClass, obtiene más que nada el nombre de cada clase que se va creando dentro de un objeto, que es el cliente. Estos atributos extras son únicos de ese cliente y no los puede tener alguien más. Y estos son los atributos que se irán agregando. Por medio de getClass preguntamos si es igual a ese cliente. En caso de que sí, nos mostrará todo esto. Y para lo del país y para lo del estado, tenemos dos tablas, las cuales son estado y país, las cuales se encargan de mostrar todo esto, pero dentro de prueba conexión. No, perdón, déjenlo busco, de C cliente, que es donde se tienen estos métodos. El muestra estado, que pues ya como lo sabemos, el arreglo asociativo busca un identificador y te arroja todo. Y con el setTable de estado y de país, y por medio del método de se conecta LI, que es de consulta, le pasamos el arreglo y nos devuelve todo. Esto aún no se asocia con cada estado, o sea, lo tenemos que poner como parámetro, pues si se dan cuenta, Australia no tiene Aguascalientes o a Coahuila. Y estas tablas las tenemos externas, o sea, las tenemos aquí, de estado y país. Y bueno, por último, para explicar el registro de productos con base de datos, cambiamos el estatus a 1, porque solo el jefe, bueno, el administrador puede hacer esos tipos de modificaciones. Si recargamos. Ahora, como ven, nos privatizó
los atributos extra y aquí podemos darle nuevo, agregamos un SKU, un título del producto, balón, el precio de 7,000, una foto, bueno, agregamos una foto normal, este, una categoría, una descripción. Y si lo guardamos, ya nos registra el, el producto. Y una vez que él lo registra, bueno, aquí nos manda una excepción de que ya lo teníamos registrado y aquí está. Aquí nos los muestra. ¿Qué es lo que hace? Bueno, los inserta a través de queries y reutilizando de nuevo algo parecido a lo de su usuario. Si nos vamos a productos, y ahora cambia. Antes era por XML, pero ahora hacemos lo mismo, arreglo asociativo, por medio del método registro BD, se establece la tabla, se carga el nombre de la tabla en la que queremos modificar y se inserta el query. Y para mostrarlo, pues se hace lo mismo, de mostrar uno a través del SKU, que es el identificador, se pasa como arreglo y nos devuelve todo. Aquí está, y si le damos a editar, ahora nos devolverá todos los datos que habíamos agregado. Y bueno, hasta ahora ha sido todo dentro del parcial que hemos visto. Gracias.